Buenas noches, amadas del Eterno. Qué alegría volver a estar con ustedes en este martes, que ha sido de gran bendición. Las extrañamos al mediodía. No se les olvide que todos los martes al mediodía nos reunimos. Es una reunión íntima, no es grabada y es de gran bendición porque podemos orar por todas las necesidades que son demasiadas. Cada día son más y más y más. Entonces, nada, pues voy a iniciar con una pequeña oración para darle la palabra a nuestra amada Carmita, que es la que hoy nos trae la enseñanza, que con ella siempre aprendemos mucho y nos gozamos y nos falta tiempo para seguirla escuchando. Padre amado, aquí estamos, Señor, todas las damas a una voz, Señor, buscándote para que a través de la enseñanza que nos traes esta noche seas tú enseñándonos, ministrándonos, bendiciéndonos, que tengamos cada día más sed de ti, Señor, de tu palabra y de aprender de todos los mensajes que del Antiguo Testamento hasta el Apocalipsis nos diste, Señor. Gracias porque sé que esta noche va a ser de gran bendición para todas. Y también quiero decirles que cualquier petición, si tienen una petición para esta noche, nos la hagan llegar, Señor, para poder orar al final por ellas. Entonces, le dejo la palabra a nuestra amada Carmita. Carmita, En el nombre de nuestro amado Yeshua, estamos aquí amén. reunidas. Ujú. Eh, Qué bueno estar con ustedes, hacía como de 100 años que no estaba. Mm. Y a mí me encanta esto. Me encanta llevar mensajes de luz y de historia. La historia me fascina y este es el tema que hoy vamos a tocar. Es un tema histórico. Tengo varios temas, así que dentro de todo lo que era mucha información, que llevo más de un mes recolectando información. Y fui bajando, bajando, bajando hasta que anoche hice el último resumen. Así que espero que todas aprendamos, que el mensaje Sí, que el Eterno nos tiene a rico. través... ¿Me Sí, sí, oyen? comimos las dos. Comimos. ¿Hay alguien abierto por ahí? Sí, no, en la Dalis, pasta. Dalis, Estaba rico. Dali, Dali, Dime. Dalis. tiene el micrófono abierto. Gracias, Dalis. Pues que el mensaje que recibamos, acuérdense que siempre vamos a aprender del eterno Dios, que cada cosa que pasa tenemos que cogerla personal, en el aspecto de que qué aprendizaje personal vamos a tener de lo que Él nos está mostrando a través de esta jornada. Voy a hablarles en esta ocasión de varios temas. Voy a comenzar con las cruzadas. Luego voy a seguir con la Inquisición General, luego vamos a hablar de las expulsiones judías, pero las expulsiones judías van a seguir por ahí. Vamos a hablar de la peste negra, es un tema pues corto. Luego le vamos a dar un poquitito de importancia a la Inquisición española, a las persecuciones. Vamos a hablar un poquito de Cristóbal Colón, de los zares rusos y los progromos, que son un tipo de cárcel que se utilizó para los judíos en este periodo. Y finalmente los protocolos de los sabios de Sion. Le voy a hablar para que conozcan ese tema rapidito. Me va a ayudar nuestra amada Claudia. Ella va a tener su parte mientras yo voy pues trabajando en el tema. Me voy a detener y ella va a hacer sus señalamientos, lo cual nos va a ayudar a entender muchas cosas y conectarlas con nuestro día de hoy. Así que empecemos. Las cruzadas. Sé que muchos de nosotros hemos escuchado los temas de las cruzadas, de hombres vestidos con una cruz, matando y matando gente, pero obviamente si tú no estudias el tema, solamente ves eso. Ves personas con una cruz matando. Pero yo quiero que
conozcamos más cómo eso afectó al pueblo de Dios, no necesariamente a los judíos, pero lo que hemos aprendido siempre ha sido que es a los cristianos, y hoy vamos a abrir un poquitito nuestros ojos a qué era lo que pasaba aquí. Las cruzadas se dieron de 1095 al 1291. Vinieron, existen o existieron como consecuencia de que los católicos de aquella época entendieron que tenían que liberar a la Tierra Santa, a Jerusalén sobre todo, de los infieles. Un tema que era, pues, era no solo religioso, sino también político. Y hay un tema que dicen los judíos para esa época, que ellos, pues, lo ponen como su tema. Dice, pobre del judío que se pusiera en su camino, porque se llevaban al que fuera. Pero tenemos que conocer quiénes eran los infieles de los que habla la acusada. Y no son solamente los cristianos conversos, son ortodoxos, son los musulmanes y son los judíos también. Eran tres grupos que no estaban acorde con la iglesia católica, y como no estaban acorde con la teología y la doctrina de esa iglesia, pues ellos entendían que eran o infieles o eran herejes. Cuando vemos la historia, había un imperio occidental bien poderoso que mantenía como que todo en control. Todo estaba bien, no había pelea, nadie peleaba con nadie, era como un tipo de paz. Pero ese imperio occidental, debido al pueblo godo y al pueblo franco, desapareció por completo en el año 476. Como consecuencia de eso, pues comenzaron los pueblos a buscar quién se hacía imperio. Y eso pues llevó a que comenzaran a buscar el poder. Para ese tiempo ya la iglesia existía, estamos hablando de, cuando yo hablo de la iglesia, es la iglesia católica, y esta se alinea con los francos, Francia, e intervino para restaurar el orden, porque se convirtió como todo el mundo hablando por su lado para tratar de ganar el poder. Entonces, la iglesia católica comenzó a entrar como una casa que quiere ayudar. Ellas apoyaban la desigualdad del sistema feudal, que es el trabajo en las tierras para otros. Y ellos le hicieron creer al pueblo que estaban para ayudar. Pero lo cierto es que ella era la protagonista de ese juego feudal. Y como consecuencia comenzó a adquirir tierras de los campesinos y comenzó a hacerse cada día más rica. Se apropió de propiedades de los templos que ella entendía templos paganos y de los sacerdotes paganos, y siguió expandiéndose y expandiéndose hasta convertirse en el mayor propietario de tierras en Europa. Y con eso recolectaba grandes cantidades de impuestos a los pobres campesinos, porque ella era dueña más que de edificios, de tierras. Y como los campesinos necesitaban comer, pues ella como que les alquilaba, ¿verdad? Les permitía trabajar en la tierra prácticamente para ellos, y también pues les cobraba por sus tierras unos impuestos, porque se convirtió la iglesia como en el sistema de gobierno. ¿Qué fueron las cruzadas? Pues mira, las cruzadas fueron campañas militares y religiosas organizadas por el papado para recuperar lo que ya les dije, Jerusalén del control musulmán. Los musulmanes eran los que habían controlado mucho de Europa y entraron a Israel. O sea, los musulmanes se convirtieron en aquel problema para los países que querían también tener control. Entonces,
se unieron para sacar a los musulmanes de Francia, de España, de Israel, de donde quiera que estuvieran. ¿Quiénes participaron de esas cruzadas? Pues mire, fueron los católicos europeos. ¿Y cuáles eran los países católicos europeos de esa época? Francia, Inglaterra, Sacro Imperio Romano, Germánico, y todos iban en contra de los musulmanes, cuando eso los judíos pues no los estaban tocando, ¿verdad? Se originó en Roma y el objeto de la primera cruzada fue recuperar, pues como le dije, ese santo sepulcro que había caído y que en manos de los musulmanes, especialmente los turcos, y como ellos entendían que la tierra era pues una tierra santa, pues no querían que los musulmanes que no creen en el Dios de Israel, sino en Alá, pues que estuvieran allí controlando el lugar sagrado y pues como consecuencia de ellos querer mantener lo sagrado, se enfrentaron para proteger esos ideales, la fe y los lugares que ellos entendían que eran sagrados. ¿Quiénes fueron las víctimas de estas cruzadas? Pues mira, finalmente originalmente los judíos no eran las primeras víctimas. De hecho, las principales víctimas eran los musulmanes. Pero finalmente fueron los judíos, porque toda la brutalidad que fue dirigida a los musulmanes, que los devastó, que realmente económicamente ellos pues quedaron bien destruidos. Toda esa brutalidad pues después se provocó en contra de los judíos. Pero también se dice que como consecuencia de esa brutalidad y de toda la forma en que estos pueblos reaccionaron contra los musulmanes, dice que como consecuencia de ello, eso contribuyó a que los árabes odiaran el occidente. O sea que los árabes, según yo lo he podido leer en la historia, pues ellos entraron y ellos se hicieron pues dueños de estas tierras, qué sé yo qué más, pero no eran tan agresivos como fueron después como consecuencia de la forma en que los trataron. ¿Cuántas cruzadas tuvimos? Pues mira, son 9. Esas son las que se cuentan. Entre 1095 y 1291, como dije, hubo pues 9 cruzadas. Pero hay 3 que son las más importantes, que es la primera, que es la victoria de la Iglesia Católica, donde vuelve y toma Jerusalén, ¿verdad? De los musulmanes, le quita y prácticamente asesina a toda la población musulmana del lugar. Y también la tercera, que fue la tercera es una victoria musulmana y la sexta fue una victoria católica. Está la católica, la primera, la tercera fue musulmana, la sexta fue católica, pero son realmente 9. La segunda, la victoria fue musulmana, la cuarta fue la conquista de Constantinopla ocupada por los cristianos ortodoxos orientales. Los cristianos ortodoxos orientales no eran católicos, ¿ok? Es importante que lo sepamos. Y por eso es que a ellos también los perseguían y la Iglesia Católica entendía que eran infieles. La quinta fue la victoria musulmana, la sexta ya le dije que era la victoria católica, la séptima fue musulmana también, la octava fue una derrota católica porque hubo una epidemia, la novena, que es la última, fue una victoria musulmana, pero esa cayó en 1291, ahí caen los musulmanes por la última fortaleza cruzada, porque cae esa fortaleza cruzada que se le llamaba la fortaleza de Aco. Tenemos entonces que averiguar y conocer cuáles fueron las motivaciones para convocar estos reyes a esta cruzada. Y tenemos que hay 3
que son bien importantes y hay otra que está dentro de las tres. La primera era religiosa. Como había tanto fervor religioso, pues la gente quería pues peregrinar para sentirse santo y también habían unas indulgencias plenarias donde te decían, mira, si tú vas a la cruzada, yo te voy a perdonar tus pecados. Y como en ese tiempo se entendía que el Papa y los sacerdotes tenían poder suficiente para hacerlo, pues la gente, por tal de que sus pecados fueran perdonados, pues se metían a las cruzadas. La otra era política, porque la Iglesia Católica, acuérdense que eso es de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica quería expandir el territorio del que era dueño y como los que más aportaban a la Iglesia Católica era la nobleza feudal europea, pues entonces ellos se unen a la Iglesia Católica para hacerse de tierras, de esclavos y de riquezas. Tenemos la económica, que es como consecuencia de todo esto, que es el acceso, una vez eran dueños de las tierras, pues obviamente iban a tener un acceso a rutas comerciales y mayores riquezas, porque pues ya eran los dueños y no tenían que estar pagándole a nadie para tener ese acceso. Y hay una parte que es la liberación de deudas, que los señores feudales veían las cruzadas como una forma de ellos, como que tengo muchas deudas, si me meto a las cruzadas, pues me van a liberar de las obligaciones económicas y muchos lo hacían. ¿Cuál fue la preocupación mayor de la Iglesia Católica antes de estas cruzadas? Lo que hoy día estamos viviendo. Lo mismo, por eso es que todo se repite. La Iglesia Católica tenía una preocupación muy genuina y que hoy la estamos viviendo, que es la expansión del Islam. Eso era lo que ocurría en aquel tiempo. El propósito de los musulmanes en aquel tiempo, que aunque no eran tan agresivos, pero eran poco a poco, como el agua cuando se va metiendo en tu casa y cuando tú te levantas ya te tiras al piso y la casa está toda inundada y ni cuenta te diste de la primera gota. Pues así es el pueblo de los musulmanes. Ellos van poquitito a poco, hasta que se hacen dueños del mundo. Y eso se conoce como el yihad. El yihad es el poder de los musulmanes. ¿Y qué es el concepto yihad musulmán? Pues debemos saber que es una obligación que ellos tienen, que surge del Corán, donde dice que hay que poner a todo el mundo bajo la soberanía musulmana y convertir a todo el mundo en Dar al-Islam. ¿Y qué es Dar al-Islam? Es el mundo del Islam. O sea, ellos tienen que convertir toda la tierra al Islam y cuando eso ocurra, entonces viene su Mesías. Ellos tienen un Mesías también. Y el Mesías depende de que, porque obviamente son usurpadores de todo lo que es Dios. Tenemos que verlos así. Ellos tienen su propio Dios, su propia Biblia y tienen un Mesías y tienen un profeta grande. O sea, ellas tienen todo lo que el Israel tiene. Son como la mentira y la verdad. Y tenemos que verlos así. Entonces, el pueblo judío vino, se supone, a hacer luz y construir. Pues ellos vienen a hacer tiniebla y destruir. Lo tenemos que ver así. Entonces, ¿qué personajes importantes en la historia formaron parte de esas cruzadas? Pues aunque no puedo entrar demasiado en eso, porque si no el tiempo no me da, Ricardo Corazón de León, el rey de Inglaterra, fue parte de eso. Eso fue en 1189 y 1199. También Luis IX de Francia, el rey de Francia, también participó de las cruzadas. Son dos personajes bien importantes. ¿Cuál fue el resultado final de estas cruzadas? La muerte de musulmanes, judíos y cristianos ortodoxos. No tenían, ellos entraban a un lugar y no tenían manera, sí, aunque no conociera a la persona ni no me hicieron nada, pero si yo consideraba y los habían ya identificado que eran de esos tres grupos, muerte con ellos. Luego de la derrota católica,
vino en 1921 la caída de Acre y que marcó el fin, ¿verdad?, de los Estados Cruzados. Aleluya, amén. ¿Qué beneficio tuvo la Iglesia Católica de estos cruzados? Pues mira, tuvo beneficio, porque el papado concedió indulgencia de los pecados a todos aquellos que participaban de las cruzadas y eso le trajo más adeptos, ¿verdad? Y también, pues, recibió más tierras. Y también, pues, hubo en esos grupos católicos este espíritu de peregrinación donde, pues, muchos, pues, se unieron a la iglesia para acercarse a Dios y cumplir lo que ellos entendían era una misión espiritual. Como parte de toda esta cruzada, muchas personas entendían que eso que estaban haciendo es correcto, que eso Dios lo dispuso y que había que acabar con todo eso, que es la misma mente de los musulmanes. O sea, ellos tenían esta mente contra los musulmanes y lo cierto es que los musulmanes tenían la misma mente. Querían que todo el mundo fuera católico y los musulmanes querían que todo el mundo fuera islámico. Y nosotros los cristianos queremos que todo el mundo ame a Jesús. O sea, es que es una cosa, las religiones son así. Pero lo único que tenemos es que buscar la verdad, ¿verdad? Y Jesús es la verdad. ¿Cuáles fueron las expulsiones y persecuciones que generaron las cruzadas? Esto es bien importante, porque ya les dije que son 3 grupos. Los judeos conversos y los judíos fueron parte de esas expulsiones y esas persecuciones de las cruzadas. En el 1290 se expulsaron los judíos de Inglaterra. Estaban tranquilitos y los expulsaron. Después los expulsaron en 1306 y en 1399, en 2 ocasiones diferentes, de Francia. Después los expulsaron en el 1492 de España. Mira cómo hoy estamos a 18 de noviembre. Esto en Puerto Rico llegó Cristóbal Colón en el 1493. Mañana, que estamos a 19 de noviembre y me tocó esto exactamente en esta época, cumplimos 532 años de haber llegado España a Puerto Rico. En España, los reyes católicos ordenaron la expulsión de los judíos que no se convirtieran al catolicismo. Los musulmanes, vamos a hablar de los musulmanes. Los musulmanes fueron sacados de la península ibérica. Y la península ibérica, pues, era España y Portugal, y la reconquista culminó con la expulsión de los musulmanes, porque el último lugar que era de los musulmanes se llamaba Granada. Eso fue en 1492, específicamente cuando Cristóbal Colón vino a América, en 1492, y a Puerto Rico llegó en 1493 en el segundo viaje. También cayeron los herejes y las minorías religiosas, son los 3 grupos, ¿verdad? Las cruzadas internas, como los cátaros en el sur de Francia, pues fueron perseguidos y sacados, y una persecución de protestantes y otras sectas en sitios, en siglos posteriores. Porque obviamente no todo el mundo se quedó atado a la doctrina y la tradición católica, y como consecuencia se consideraban rebeldes, protestantes, herejes, y esos también, pues, los cruzados los querían destruir porque todo el mundo tenía que ser fiel. Acuérdense que eran infieles, ¿verdad? Pero todo el mundo tenía que ser fiel. ¿Cuáles fueron las consecuencias hasta el siglo XX? Pues mira, son consecuencias políticas y religiosas. Se fortaleció el poder papal. Ellos no eran tan poderosos, pero todo esto les dio a ellos mucho poder, porque al tener más tierra y más gente que se les fueron acercando y tener reyes que estuvieron de acuerdo con lo que estaban haciendo, eso les dio más poder, porque se convirtieron como en un imperio. Así que el Papa buscaba consolidar su autoridad, que no tenía ninguna, y después mira cómo esto ocurre, sobre los reinos cristianos y venir y unir a Europa bajo una causa común. ¿Cómo se les parece a eso al nuevo orden mundial? Una causa común y una religión
Y obviamente en esa época lo que existía era Europa, Asia, África. No existía Puerto Rico ni Colombia. Así que ellos querían ya esa unidad, pero no era el tiempo, ¿verdad? Lo que somos el pueblo judío, como consecuencia de las cruzadas, murieron el 30 y el 50%. En un lugar es 30 y en otro el 50% de los judíos en Europa murieron. Y como consecuencia de las cruzadas, creció el antisemitismo en todo el mundo. Entonces tenemos la Inquisición española, que son, originalmente era una Inquisición que fue dándose, no era la española hasta el final, porque esto comenzó en 1290 y la Inquisición española fue en 1492. Así que tuvimos varios años de Inquisición contra los judíos. Comenzó Inglaterra, que es sorprendente como Inglaterra, que fue como es parte, como Estados Unidos siempre se conecta mucho con Inglaterra, como los ingleses, que en un momento dado fueron tan como católicos, cristianos, hoy día casi son musulmanes. Tienen que ver las noticias, meterse. Yo lo veo y me sorprende. Inglaterra fue el primer país que comenzó la Inquisición de expulsiones del pueblo judío. Los expulsaron, los persiguieron y los mataron. Después Francia, después Hungría, después los estados alemanes, Austria, luego siguió Lituania, España y por último Portugal. Y vamos a ver algunos de esos. ¿Qué ocurre? Que en toda esta época se dieron muchas cosas. O sea, no es que todo era Inquisición, sino que había diferentes situaciones ocurriendo en varios países, pero todos eran como contra los judíos. Ya los musulmanes no los tocaban mucho. Ellos se fueron para sus lugares y el pueblo de Israel pues todavía no tenía de vuelta su país o los que estaban en Israel pues no era suficiente, ¿verdad?, seguridad. Así que ellos ya se habían asentado en estos países y se habían acostumbrado, llevaban 100 años, 200, 300, 400 años en estos países. Y dice que cada vez que uno de esos países comenzaba a tener declive económico, inmediatamente decían que eran los judíos los que tenían el problema y eran los culpables de esa declive económica, así que los expulsaban y se le quedaban con todo. Era su manera. Y después de ser expulsado, pues obviamente se ponía la cosa peor para el país. Y ellos decían, ay, tenemos que regresar a los judíos. Y los invitaban nuevamente para después volverlos a sacar. Y hay un dicho judío que dice que Europa como que les decía, no puedo vivir contigo, pero tampoco sin ti. Era una cosa terrible. Entonces, fíjate cómo se trabajó con las persecuciones. Una de las formas era que el país le decía a los judíos, no pueden tener tierras, no pueden trabajar para el Estado, no pueden ser doctores ni abogados. Y eso es parte de lo que la Iglesia Católica promovió. Y no podían vivir en Europa a menos que proveyeran cierta cantidad de prestamistas. O sea, que ellos no podían ser doctores, no podían ser abogados, no podían tener tierra, no podían trabajar para el Estado, y lo único que podían ser era banqueros. Pero esto creaba mucha hostilidad porque no era una cosa de que solamente el pueblo pobre o los mismos judíos cogían prestado, sino que teníamos que, siendo ellos los banqueros, los prestamistas, los nobles y la Iglesia Católica también les cogían prestado. Pues, ¿qué ocurre? Que cuando ellos veían que ya no querían devolver el dinero, ¿saben qué hacían? Ellos venían, acusaban al judío dueño del lugar del préstamo
de haber hecho algo terrible. Uno de ellos fue y que mataron y que un bebé cristiano. Y así renegaban de sus préstamos, confiscaban toda la propiedad de esa persona y lo expulsaban o lo mataban. Y eso ocurrió muchas veces. La Inquisición, por regla general, buscó exponer a los judíos que se habían convertido al cristianismo. ¿Por qué? Porque les decían, si tú quieres mantenerte vivo y teniendo tus propiedades y sin problema con tus hijos ni nada, pues nosotros necesitamos que te hagas católico. ¿Qué ocurre? Que los judíos que siguen Torá seguían celebrando las fiestas, celebrando los sábados, celebrando, leyendo la Torá, pero secretamente, porque si los católicos se enteraban, pues obviamente los linchaban. Entonces, se dice que en muchas ocasiones ellos cogían la Virgen María, ¿verdad? Y entonces, debajo de ella le hacían un huequito y ahí ponían el Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ejá. Lo ponían ahí y ponían la Virgen ahí. Y de esa manera, como que ocultaban esa parte. Y los sábados, entonces, ellos pues tenían que jugar con todo esto. Pero los católicos se dieron cuenta de que ellos compraban muchas velas los viernes, los jueves. Y entonces, aunque se ponían gorro, pero debajo tenían una equipada. Y todas esas cosas los fueron como choteando. No sé cómo se dice en otros países, que le fueron diciendo pues a otro contra esto como que no están siendo sinceros. Así que como los católicos todavía seguían sedientos de venganza contra los musulmanes, pero los musulmanes se habían tirado como delatándolos, sí. Como los musulmanes estaban como ya alejándose, pues se quedaron los judíos, porque los judíos no se defendían, nunca se defendían. Y entonces ellos pusieron en la misma bolsa que tenían a los musulmanes, pusieron a los judíos. Y comenzaron a decirle infieles, como le decían a los musulmanes. Y los cristianos ortodoxos, pues ya les dije, tampoco eran apreciados, estaban en el mismo bolso de ellos. Así que la Inquisición comienza para exponer a los judíos que ellos entendían que eran herejes o que no eran sinceros en la fe católica. Hay un tema también que es el libelo de sangre, que es una acusación en el 1144 que se les acusaba a los judíos en Inglaterra. Y eso lo seguimos viendo, es la persecución a los judíos por ser asesinos de Jesús. Y eso de ser asesinos de Jesús, pues yo me acuerdo, hace poco me pasó eso, que yo estaba visitando una sobrina y la suegra, de momento yo estoy comiendo tranquila, no hablo de ese tema, el tema de la Torá, yo no estoy hablando de eso. Estoy tranquila comiendo y ella de momento se me para al lado y me dice, ¿sabes que los judíos mataron a Jesús? Yo, ay, padre. Y yo le dije, bueno, si los mataron es el plan de Dios y como tú oras el Padre Nuestro y el Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad, pues me imagino que eso fue la voluntad de Dios y el plan de Dios es a él a quien le tienes que decir eso, no a mí. Y se fue, no apareció más. Así que también le decían asesinos de bebés. ¿Y saben por qué le decían asesinos de bebés? Porque en un momento dado se acusó a un judío de haber secuestrado y que un bebé cristiano. Y que él vino y le drenó la sangre. Entonces esa acusación, que empezó en un lugar quizás pequeño, se fue esparciendo con gran rapidez. Y donde quiera en Europa decían lo mismo, que eran asesinos de Jesús y también de bebés. Así que eso llegó a todas partes y les trajo mucho problema y el antisemitismo siguió aumentando. Hay un tema también que es bien católico y que eso no tiene ni sentido. Y cómo
le hicieron tanto daño a los judíos por este tema, y es torturar la hostia. Los acusaron de que ellos habían robado y que una hostia, y que esa hostia en la iglesia la sacaron de ahí y le clavaron que un cuchillo, y que ese cuchillo al clavarlo salió sangre, y que empezó a chorrear sangre, y que luego cortaron la hostia en muchos pedacitos y la enviaron a diferentes judíos para que también y que la torturaran. Y entonces trajo como consecuencia que en Berlitz, cerca de Berlín en Alemania, toda la comunidad judía de ese lugar fue quemada viva por la acusación de torturar a una hostia. Cosas inimaginables. También otra cosa que hacían contra los judíos durante esta época era que ellos fueron marginados, golpeados, quemados y violados. Económicamente los desvalijaban, les robaban, los afligían, le ponían unos impuestos terribles, terribles y bien abusivos. Fíjate que los judíos en Alemania tenían un impuesto que se le llamaba el impuesto de los judíos. Y ese impuesto, esos impuestos eran 38 impuestos. Solamente los judíos tenían que pagar ese impuesto. Y mira cuáles eran los delitos. Por nacer tenían que pagar un impuesto. Por morir tenían que pagar un impuesto. Por usar kipá tenían que pagar. Por casarse. Por ser circuncidado. Por comprar velas de Shabbat. Por eximirse del ejército alemán, que obviamente quien los eximía eran los alemanes. Le decían, si eres judío no puedes ser parte de él. Pero solamente por eximirse tenía la obligación de pagar un impuesto. Y pues ya sabe que habían otros más. Cuando veníamos a ver, el judío ya no tenía dinero, porque tenían que pagar por vivir, tenían que pagar por vivir y por ser judío. Y obviamente su fe era bien fuerte. Así que si ya no tenían dinero, porque ese era el jueguito, dejarlos sin dinero, pues los expulsaban. En Alemania, pues ya sabe que fue que eso ocurrió. En Francia en el 1182 expulsó a los judíos y confiscó todas sus propiedades. Pero luego, como vieron que en Alemania le ponían esos impuestos, pues cogió y dijo, vénganse para acá que yo les pongo el impuesto ese. Y entonces invitó nuevamente a los judíos a regresar en el 1198. En Inglaterra había una población bien grande de como 5,000 judíos, ¿verdad? Y eso, como se les ponían esos impuestos y esas cosas, el 20% del ingreso de ese país lo recibían de los judíos. Y fueron expulsados de Inglaterra, ¿saben qué día? El 9 de Av. Para los que no sepan qué es el 9 de Av, el 9 de Av es un día bien, bien fuerte para el pueblo judío, porque ese día fue que se destruyó el templo 2 veces y han ocurrido muchas cosas horribles y terribles al pueblo de Israel. Y Inglaterra, pues, los expulsó ese día, y España después, muchos años después, el mismo día, y después hablamos de eso porque lo tengo aquí. Así que en respuesta a sus crímenes, fueron a sus supuestos crímenes, y por el honor del crucificado, porque eso era todo el pensamiento católico, pues fueron desterrados por traidores. Así que les despojaron de sus riquezas por una devastadora carga impositiva que ellos no podían pagar, y no pudieron regresar a Inglaterra 400 años. Así que siguieron las persecuciones, y vamos a darle la oportunidad a Claudia. Claudia, ¿cómo funcionan los cruzados hoy y por qué es peligroso? Bueno, primero, como los puntitos de Wandita, Citrón, el primero es una distorsión
del mensaje cristiano. El cristianismo predica amor, perdón y reconciliación. Cuando se usa el lenguaje guerra santa o cruzada moral, se corre el riesgo de convertir la fe en una herramienta de confrontación. Esto puede alejar a personas que buscan espiritualidad pacífica y fomentar una visión excluyente del cristianismo. Segundo puntito, polarización interna. Dentro de las comunidades cristianas, el lenguaje cruzado puede dividir a los creyentes entre quienes apoyan una militancia moral y quienes prefieren el diálogo y la compasión. Por ejemplo, debates sobre temas como el aborto, la educación sexual, los derechos LGBT pueden volverse a campos de batalla ideológicos en lugar de espacios de reflexión cristiana. Tercer puntito, narrativas del enemigo absoluto. Se construyen discursos donde el adversario político no es solo un oponente, sino un enemigo del pueblo, traidor o infiel ideológico. Los insultos para deshumanizar al adversario refuerzan una lógica de guerra simbólica. Cuarto puntito, manipulación emocional. El lenguaje cruzado apela a emociones intensas, como el miedo, el odio, orgullo nacional o religioso. Según expertos, esto busca provocar reacción más que reflexión. Se reemplaza el argumento por la narrativa épica, el líder como salvador, el pueblo como ejército y el enemigo como amenaza existencial. Quinto puntito, transformación del político en guerrero. Hoy muchos líderes se presentan como combatientes en una cruzada moral o cultural. No solo gobiernan, luchan. En redes sociales, esta narrativa se refuerza con imágenes, memes y frases que evocan lucha, resistencia y victoria. Y sexto puntito, uso del lenguaje cruzado en la política y los medios. Puede tener efectos profundos sobre los cristianos, tanto positivos como negativos, dependiendo del contexto y la interpretación. Continúa mi amada Carmita. Sí. Vemos como no se ha detenido las cruzadas hasta el día de hoy. Vemos como ese odio hacia la humanidad o hacia ciertos grupos sigue existiendo, pero ahora se usa de manera diferente, que son los puntos que trajo nuestra amada Claudia. Y eso es bien importante porque eso es lo que está ocurriendo hoy. Vamos entonces a otro tema es un tema bien importante porque trata también de cómo se trataban al pueblo judío, que siempre le echaban la culpa de todo lo que pasaba en el mundo y al día de hoy sigue ocurriendo. ¿Qué es la peste negra o bubónica que ocurrió en el siglo XIV? Pues mira, la peste bubónica, que se le conocía como peste negra bubónica, era una bacteria que era transportada por ratas peligrosas que llegó a Europa y mató, pero mucha gente. Y como no se sabía de dónde venía, no pudieron determinar, pues ¿a quién culparon? A los judíos. Ellos fueron los que ocasionaron esta peste. ¿Y qué la ocasionaba realmente? Mira, era la falta de higiene de los europeos medievales que no se bañaban nunca. No se bañaban. ¿Cómo se esparcía? La falta de higiene generaba el esparcimiento de la bacteria y las enfermedades. Como los judíos eran bien limpios, los griegos también y los romanos, pero estos europeos no les gustaba bañarse. Incluso las ropas se las tenían que coser encima y ahí se quedaba un año entero y cada año se cambiaban la ropa así. El que le hacía la ropa se la hacía como encima. Eso lo leí. Entonces, como consecuencia, pues entonces alguien por fin les dijo que era que no se bañaban y comenzaron a bañarse y eso hizo
la diferencia entre la época clásica y la edad oscura, que fue la de la peste, ¿verdad? ¿Cuántas personas murieron por esto? 25 millones de personas. La mitad de la población de Europa murió de peste negra bubónica, que yo tengo entendido que fue el eterno Dios quien, ¡pum! Porque qué mucho daño le hicieron a su pueblo. Entonces, ¿cómo afectó a los judíos? Pues ya vemos que durante esa época de la peste, pues aunque no era que ellos cogían la peste, pero con consecuencia de que les imponían la culpa, hubo masacres de judíos en muchas comunidades europeas. Los judíos de Estrasburgo fueron quemados vivos. Sacaron unos bebés porque esos podían ser bautizados y perdonados, y todos los demás los quemaron. En Basilea, Suiza, toda la comunidad judía fue quemada viva en enero de 1349. Ellos lo que hicieron fue que hicieron una casa de madera y la prepararon y la construyeron con el propósito de matar a los judíos ahí. Entonces se los llevaron, eran una isla que se llama la isla de Rin, se los llevaron, las metieron en esa casa y luego los quemaron. Salieron de ellos. Así era. Yo te digo, a mí esto me tiene loca y sin idea, porque yo había leído de la Inquisición, de las expulsiones, de todo eso, pero gracias, Janet, porque por fin pude ver cómo mi pueblo ha sido devastado y el Eterno no ha permitido que el pueblo deje de existir. Vamos entonces, Claudia, ¿qué ocurre ahora mismo en la época moderna? ¿Qué ha pasado con relación a la forma en que la gente ve a los judíos? En la época del SIDA, el alcalde de Chicago en 1990 dijo que la razón por la que la comunidad negra tenía un índice tan alto de SIDA era porque los doctores judíos infectaban su sangre intencionalmente. La autoridad palestina dijo lo mismo y hasta que Israel pone hormonas en todo el trigo que se le vende a Gaza para que las mujeres árabes se vuelvan prostitutas y que envenena las gomas de mascar que se le vende a los niños árabes. Dijeron a Hillary Clinton que los judíos estaban envenenando el suministro de agua palestino. Michael Curtis de la Universidad Rogers dijo, cualquier cosa es una buena razón para odiar al judío. Lo que sea que odies el judío es eso. Imagínense cómo ven al judío como algo que hay que eliminarlo porque todos los males del mundo vienen como consecuencia del pueblo judío. Vamos entonces a ver lo que eran los guetos. Los guetos fueron en los siglos XVI, del 11 al 16, y vamos a ver qué eran los guetos. Los guetos, eso es una palabra italiana que representa algo desagradable, lleno de humo, agua contaminada, esa es la palabra, ese es el significado, la definición de lo que es gueto. Pero en este caso la usaban como una población, ¿verdad? Y eran áreas como hoy día usan barriadas, hay nombres así, ¿verdad? Pues los guetos, en Nueva York se usa la palabra guetos, se llevó para allá. Guetos eran áreas especiales para que vivieran los judíos. Los europeos pensaban que los judíos eran capaces de envenenar los pozos de agua, y vemos que todavía en el día de hoy lo siguen diciendo. Los europeos pensaban que ellos podían envenenar los pozos de agua y podían hacer tantas cosas malas y por eso no los querían cerca. Así que ellos destinaron un área y ese área la cercaron, como si fuera una isla, la cercaron. Y entonces le hicieron un foso o un cerco de protección para designar sus límites, como unas zanjas, unos fosos, ¿verdad? Y ahí era que ellos vivían. Para ellos entrar a esa isla había más que una puerta. Esa era la entrada y la salida.
Y entonces ellos nada más podían salir de día, pero de noche ellos no podían salir. Y siempre los estaban vigilando. ¿Qué ocurre? Que ellos, que también se había hecho unos guetos para los musulmanes. O sea, no fue solamente para los judíos, para los musulmanes también. ¿Y cuál fue el resultado de esos guetos para el pueblo judío? Pues mira, había dos formas de verlo. Había uno que era de bendición, que era que se mantuvieron separados del resto de la sociedad, que hubo más unidad entre ellos, preservaron la sensación de comunidad, ¿verdad? Y que no tenían que socializar con los gentiles. Fue una protección en contra de asimilarse a el lugar donde estaban viviendo. Pero hay un lado negativo. Siempre con los judíos hay un lado negativo. Y es que cuando las masas celebraban Pascua, empezaban a pensar que estaban celebrando la muerte y la resurrección de Jesús y qué sé yo qué más. Y enseguida pensaban que los judíos mataron a Jesús. Y allá iba una masa completa, tenemos que matarlos, y se le metían al área protegida y los mataban. O sea, tenemos lo positivo de que ellos podían unirse y todo eso, pero lo negativo era que ellos sabían dónde podían matarlos porque estaban todos en el mismo lugar y entonces pues sabían dónde encontrarlos. Siempre los católicos buscaban salvar a los judíos diciéndole, bueno, si te conviertes en católico, pues nosotros hablamos por ti para que no te maten. Así que como consecuencia de todo esto que ya hemos visto, es una masacre, llegó al 1492 la Inquisición española, la expulsión de los judíos. ¿Qué buscaba la Inquisición católica? Volvía a lo mismo, pelear con los judíos porque siempre, siempre, siempre el catolicismo y ahora el cristianismo ha querido cristianizar a los judíos. Y lo hacen a la brava o lo hacen a la buena, pero siempre ellos han tenido ese problema. Pero los judíos pues venían y para salvar su vida decía, pues está bien, yo me hago católico, ya te voy a decir que tengo que aprender, pues te tienes que aprender el Padre Nuestro de los católicos, tienes que aprenderte sacramento, tienes que aprenderte todo eso. Entonces, pues ellos se lo aprendían, pero ¿qué dice? Que secretamente ellos seguían siendo judíos, porque esa renuncia, ellos no podían renunciar a su identidad, que es lo que pretenden siempre la gente, que uno renuncie a la identidad de uno. Mira, la identidad que tenemos, bueno, tenemos la identidad del Mesías, nosotros tenemos esa identidad. Y ellos tienen la identidad de ellos de judíos. ¿Por qué? Porque el Eterno les cerró los ojos y los oídos a los altos funcionarios judíos y después eso pues, tuvieron hijos para que el pueblo gentil pudiera recibir también la gracia, ¿verdad?, de la salvación. Pero ese es el plan de Dios. Pero como el católico nunca lo entendió, ni lo entenderá, ni lo ha entendido, pues entonces lo que dice es, ok, tenemos que vengar a Jesús. Los católicos sedientos de venganza contra los musulmanes, pues obviamente, ya les dije, pusieron a los judíos en la misma bolsa y les decían infieles y los persiguieron. ¿Cómo se dieron las persecuciones? Pues mira, en el siglo XIV, en Barcelona, toda la comunidad fue asesinada por una muchedumbre violenta. Al principio fueron protegidos por algunos católicos que les decían, pero mira, lo único que tienes que hacer es convertirte al cristianismo. Pero quienes no había manera de que se renegaran de su fe, pues a eso los mataban. Los mataban y dice que los mataban y desparramaban sus cuerpos por las calles y las plazas. Mira qué horrendo.
¿Cuántos judíos se tuvieron que convertir o se convirtieron en esas conversiones forzadas en masa? 600,000 para salvar su vida. Entonces, ¿qué ocurrió con los que se convirtieron? Pues mira, muchos lo hicieron solo de forma externa, no del corazón. Continuaron con la práctica de su judaísmo en secreto, pero con el tiempo, los vecinos, ¿verdad? Los católicos se dieron cuenta pues, de las conversaciones que tenían falsas, pues, vieron cosas y decidieron erradicar a los que ellos llamaban herejes, ¿verdad? Y así, cuando tú tienes un influencer y ese influencer tiene poder sobre las masas, pues todo el mundo pues lo sigue y van y hacen lo que esa persona quiere hacer contra esto, pero lo hacen en grupo. Y entonces ahí, y eso viene por ahí, y sabemos que viene por ahí porque no hay nada que no vuelva a ocurrir. Entonces, la Inquisición española en sí, comenzó en el 1478 y fue diferente a las anteriores. La Inquisición española era una inquisición de castigo a los judíos porque entendían que no habían sido sinceros en su conversión y ellos entendían que le estaban faltando el respeto a Dios al no ser sinceros. Así que no solamente eso, la Inquisición también tomó en cuenta que por haberles permitido convertirse al catolicismo, los judíos habían entrado a la política y habían pues alcaldes, esto, lo otro, y esas posiciones políticas pues entendían que se les había concedido sin que ellos hubieran sido católicos sinceros, porque todo el mundo que estaba en poderes políticos tenía que ser católico. Así que eso era algo que les molestaba muchísimo y había mucha hostilidad por parte de los católicos con relación a ese tema. Fíjense que los nombres que le daban a los judíos conversos, ¿saben qué les decían? Judíos conversos, ¿verdad? Le decían. Nuevos católicos también le decían, pero lo más que le decían eran marranos, que es el nombre que se le dice a los cerdos. Busquen para que vean que eso está ahí. ¿Cuál era el objetivo de la Inquisición? Pues encontrar a la gente que le había sido infiel y que a Dios, ¿verdad? Torturarla hasta que admitiera. Eso para ella era un crimen. Y luego matarla. Pero entonces, cuando hablamos de España, vamos a hablar de un matrimonio rey, que es el rey Fernando y la reina Isabel, que es un matrimonio que ocurre en 1469 y que une a España, posibilitando la victoria final contra los musulmanes, que estuvo 800 años en España, y que no le digas a los españoles que ellos pudieran ser musulmanes porque se quieren morir, y estuvieron 800 años ahí. Y como parte de ese matrimonio se unieron las dos provincias principales de España, Aragón y Castilla. Y eso hizo que España se unificara en cuanto a lo político, a lo religioso y a todas las decisiones que iban a tomar. Entonces, ¿quién era la reina Isabel? Pues mira, la reina Isabel, más que el propio rey Fernando, era una ferviente católica y en 1478 le pidió permiso al Papa para organizar una inquisición que erradicaría la herejía del mundo católico. Ella quería que el mundo católico fuera completamente católico y fuera ferviente y fuera puro. La pureza de Hitler era la misma de ella. Esas purezas son peligrosísimas. Entonces, ¿cómo se erradicaría la herejía que ella decía? Pues fíjate que ella misma promulgó un decreto y ese decreto era contra los judíos nada más. No era contra otro pueblo. Esta vez no incluía a los musulmanes ni a los cristianos, solamente los judíos. Y decía que
Los judíos conversos transgredían el cristianismo, adhiriendo secretamente a las creencias judías y realizando ritos y ceremonias del judaísmo, y entonces como consecuencia había que erradicarlos con la Inquisición. Para hacerlo, ¿qué pasó? ¿Cómo se cumplió ese decreto? Pues mira, originalmente habían inquisidores. Inquisidores eran los que persiguen, como ICE en Estados Unidos ahora, ¿verdad? Que buscaban a los inmigrantes. Así mismo, así mismo. Entonces, originalmente esos inquisidores pues iban como blanditos, ¿verdad? Pero llegó uno en 1483 que se llama Tomás de Torquemada. Y ese era un monje dominicano español y se le conoció como el Gran Inquisidor. Y se ganó la reputación sanguinaria. ¿Y saben qué? Era judío. Era de descendencia judía y se había convertido al catolicismo hacía poco tiempo. Superó con brutalidad a los peores antisemitas. Fueron muchas las personalidades cristianas de la historia que tenían ascendencia judía y que entraron en este juego. ¿Cómo funcionaba esa Inquisición? Pues los judíos conversos eran arrestados y acusados de no ser verdaderos cristianos católicos. Casi en todos los casos ellos no sabían ni de qué se les acusaba ni quién los acusaba. Solamente se les acusaba, todo se hacía en secreto y los iban a buscar. Así era. Entonces los buscaban y no los querían oír. No tenían derecho a abogado, no tenían derecho a ser escuchados. Solamente esa persona la cogió con él y dijo, él hizo esto, se lo creyeron y allá fueron a buscarlo a la casa y lo torturaban hasta que confesaban ser herejes, que era lo que ellos querían, y pues uno siendo torturado dice, pues está bien, soy haitiano, es verdad, soy haitiano. Pero de todas maneras lo mataban, era para que lo dejaran de torturar. Pero ¿tú te crees que lo dejaban de torturar? No. Después de confesar lo que ellos querían oír, pues eran asesinados. La forma más común de asesinarlos era quemarlos en una estaca. Pero ellos tenían su manera de tratarlos mejor y era que si estaban dispuestos a besar la cruz, pues no los iban a quemar, sino que los iban a estrangular. La muerte en la estaca para los que estaban en la Inquisición era un acto de fe. El punto principal era que no importaba si te arrepentías o no, si eras tú o no. Lo importante es que eras judío y que de todas maneras ibas a morir. La Inquisición pues fue abolida en 1834. Mira todos los años que duró. Estábamos hablando de 1492 y estamos hablando de 1200. Para ese entonces hasta los españoles le temían, porque la Inquisición llegó a ser una cosa terrible, como pasó con lo de Hitler. Entonces, dice que empezaron a perseguir no solo a los judíos ya, sino que ellos se convirtieron como, empezaron esa sed de sangre, ser bien fuerte. Y ellos empezaron a perseguir a las sectas protestantes, a las brujas, a los que leían libros que ellos entendían que no eran libros correctos. Y si huían del país, entonces los perseguían a donde fuera. Mira que la última vez que la Inquisición persiguió a una persona, ¿tú sabes dónde fue? En Brasil. Eso fue en el siglo XIX. En Brasil. ¿Y sabes qué? Lo mataron y lo quemaron en una estaca allí. Lo hicieron en México, diferentes países. La expulsión de 1492 ocurrió después de la caída de Granada, que estaba a favor de los
de los musulmanes. Y entonces, pues, eso llevó a su fin el dominio musulmán sobre España. Y ahí entonces es que Fernando e Isabel deciden expulsar a todos los judíos de España mediante un edicto que se le llama el Edicto de Expulsión de 1492 y expulsaba a todos los judíos conversos al catolicismo y los que no se habían convertido también. O sea, no quiero católicos, no quiero judíos aquí, no quiero judíos. Y entonces ellos tenían que renunciar al reino, tenían que renunciar a haber nacido allí, tenían que renunciar a todo y a sus propiedades. Si no lo hacían y si se iban a cualquier otro lugar, pues en reinos exteriores, de todas maneras ellos tenían la pena de muerte. Pero se les permitía que sacaran riqueza y sacaran propiedades, pero fíjate, no podían sacar oro, no podían sacar plata, no podían sacar dinero, ni podían sacar unos artículos que ellos entendían que eran los artículos prohibidos por las leyes del reino. Así que al final se tenían que ir sin nada. Así que el problema era que ellos entendían que no querían que los judíos siguieran atrayendo más judíos al lugar. Tomaron esa decisión y se le dio fecha. La fecha del 31 de julio de 1492 era la fecha escogida por los reyes para que se fueran de allí. Y ellos no sabían a dónde ir. Así que, como el sanguinario Torquemada era judío, él sabía el 9 de Av, ¿verdad? Así que él escogió esa fecha para el último día en que ellos tenían que ir. Mira qué cosa. Ese día era el día de la expulsión. Y ese día, pues obviamente, ya les dije que es la destrucción del primer y segundo templo. De Inglaterra lo sacan un 9 de Af y aquí en España también 9 de Af. Y tuvieron que salir de 15.000 a 200.000 judíos. Y lo que más me ocupa de esto es que mi familia, porque al yo hacerme las pruebas, que yo tengo, la sangre principal mía es de España y Portugal. Quiere decir que yo existo porque mis abuelos no fueron matados. Yo existo porque mis abuelos fueron expulsados y salieron de España y de Portugal, porque pues tengo de las dos y no sé de cuál es, pero salieron de ahí y lograron llegar al Nuevo Mundo. Y cada uno de nosotros tiene parte de esa historia, porque existimos, porque no fueron masacrados nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos. Muchos judíos se fueron a Portugal, que es lo que estoy mencionando, pero ahí, pues también, 5 años después, les dieron un edicto de que se tenían que ir. Lo único que ahí le dieron como más oportunidad, porque le dijeron que si se convertían, pues entonces ellos no los iban a matar, ni tenían que perder sus propiedades. Así que muchos de ellos hicieron eso y pues después bajaron con una ley de que todos los que se convirtieron no podían emigrar, para ellos tener el control, ¿verdad? Así fue. Entonces tenemos a Cristóbal Colón. Yo sé que ya estamos casi en 9:30. Cristóbal Colón fue un personaje bien importante, era judío, nació en Génova, Italia, y hablaba español de Castilla. ¿Cómo se sabe que él era judío? Pues porque hay varias cosas que ocurrieron. Muchos judíos fueron forzados a salir de Castilla y se alojaron en Génova, Italia, donde él nació, y eso ocurrió como 100 años antes de que él naciera. Entonces, hablaban ladino, que es el idioma de los puertorriqueños campesinos. Nuestro pueblo campesino habla ladino. Lo que hace es que ya han ido pasando los años. Mi familia llegó a Puerto Rico en el 1600. Yo tengo esa historia. Y lo que hablaban era ladino. Y entonces yo tengo este libro que está aquí,
que se llama La Tierra Prometida, Antología Crítica de la Literatura Puertorriqueña, 1493 a 1898. Yo lloro cada vez que lo leo. Ahorita lo estuve leyendo y empecé a llorar otra vez. Porque habla de nuestro pueblo cuando llegó aquí, el pueblo sefardita, el pueblo de Portugal, el que haya llegado aquí. Yo entiendo que fueron los sefarditas. Y cómo se encontraron con unos indígenas que cuando tú lees esto te das cuenta que son las tribus perdidas, muchas de ellas. Es increíble, esto me sorprendió a mí. ¿Y sabes cuánto me costó este libro? 99 centavos. Y lo busqué en Amazon y nadie lo tiene. Eso fue que llegó a mí porque Dios quiso que llegara a mí. Yo pasé por un lugar y en un carrito de compra estaba este libro. Y yo fui a la tienda y le dije, ¿y este libro? Ah, estamos saliendo de él, 99 chavos, y yo vine y pagué el peso. Yo creo que soy la única que tengo este libro. Está pasado este libro. Aquí enseñan a Puerto Rico. Mira, esto que ustedes aquí, Puerto Rico, como lo veían. Y esto que tú ves aquí, dice que es la carta del 11 de octubre de 1492 de Cristóbal Colón. Me llegó ese libro y lo amo. Así que Cristóbal Colón, como consecuencia de que sus padres eran judíos, de que él tuvo como, Dios le dio la visión de sacar al pueblo judío de España en esos viajes que él dio. Y entonces dice que cuando él escribía, él hacía marcas extrañas en las páginas que él escribía y escribía con la ayuda de Dios, decía en arameo, que se llama Besiata Dismaya. Y eso siempre, todas las páginas tienen eso, lo voy a buscar aquí. Entonces, también hablaba mucho de Sión. Tenía 5 judíos en la tripulación. Un doctor, un navegador y un traductor. Ese traductor hablaba 5 idiomas, 2 idiomas, y entre ellos tenía que hablar hebreo. Y dicen, la historia, que él estaba seguro de que cuando él fuera por allá, por esos sitios que él se iba a tirar, él necesitaba un traductor hebreo porque él esperaba encontrar al menos una de las tribus perdidas. Por eso necesitaba un traductor hebreo. Mira, poderoso. Su viaje tuvo un vínculo espiritual con la expulsión, justo cuando las principales comunidades judías estaban siendo destruidas, cuando ya el pueblo iba como a ser inexistente. El Eterno estaba abriendo las puertas de lo que eventualmente se convertiría en el mayor refugio de los judíos de la diáspora en la historia de Estados Unidos. Dios anticipando la cura a su enfermedad. El viaje no fue financiado por los reyes, como dicen. No, ese viaje fue financiado por 2 oficiales de la corte. Ambos son conversos judíos. Se llamaba Luis de Santangel, canciller de la Casa Real, y Gabriel Sánchez, tesorero de Aragón. Y dice la historia que la primera carta que Cristóbal Colón envió desde el Nuevo Mundo se la envió a ellos dos. No se la envió a los reyes. Y dice que todos los descubrimientos de la era de la exploración fueron hechos gracias a los judíos. Y si no, pues eran inventos de los judíos que los mejoraban. Pero eso, Dios le dio esa visión y le dio esa oportunidad al pueblo judío para salir de toda esa crisis, porque analicen cuánto sufrieron ellos en Europa, Dios mío. No había un sitio donde ellos pudieran tener paz. Así que, ¿cómo afectó el movimiento de los judíos en otros países? Los judíos fueron a Turquía. Eso también fue una apertura que Dios les dio. En Turquía les permitieron, eran amistosos con los judíos y les permitieron estar. Y dice que Dios abrió esa puerta. Y los monarcas y el mismo rey de Turquía decía, cómo los monarcas de España eran unos ignorantes cuando tomaron su tesoro, que eran los judíos,
y se lo enviaron todos a él. Decía él, me enviaron su tesoro a los judíos. Y entonces dice que a los 100 años España ya estaba en bancarrota. Pero Turquía prosperó. Y el Imperio Otomano, que es el de los árabes, se convirtió en uno de los mayores poderes del mundo después de eso. Y no podemos olvidar que dice la palabra, bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te maldigan. Eso está en Génesis 12:3. Así que hay otro grupo, ya estamos, pues, que se llaman los zares y los judíos, que eso es Rusia. Ahí en Rusia también tenían un grupo, era un tipo de cárcel, que se le llamaban la zona de asentamiento, donde tenían a los judíos ahí, no podían salir los judíos, era una concentración de judíos en ese lugar y los tenían como también así como arrinconados en los años 1700 y 1915, bendito, vivían ahí. Y como consecuencia, pues comenzaron a expulsarlo de Moscú y de San Petersburgo y los asentaron en este lugar y en ese lugar sí que hicieron muchas cosas horribles porque los obligaron a quedarse ahí y de esa manera pues hacían con ellos lo que les daba la gana. Eh, Ellos tenían pues eh, una manera de siempre salvarse, ellos se ayudaban mutuamente y los mismos rabinos y eso le decían, mira, no se acerquen mucho a los cristianos porque van a venir los judíos, los zahares, y van a decir que nosotros le estamos robando la fe a los católicos y entonces pues ellos se protegían muchísimo. Pero lo bueno de eso, de esa parte es que se creó la primera yeshiva de estudio de Torá después de tantos años que estaban ellos pues con ese problema. También existió dentro de ese mismo grupo lo que se llamaban el progromo y eso es lo que yo les digo que va a continuar porque es cuando las masas vienen y se unen y matan a la gente. O sea, coge un grupo, una masa que ya no tiene control y cogen y rompen todo lo que ven, rompen los cristales, rompen carros. Ustedes han visto eso. Pues eso se le llaman progromos. Y eso ocurrió en Rusia contra el pueblo de Israel y el pueblo judío, el pueblo de Israel, y era un tipo de genocidio, masacre. Como consecuencia de eso, pues murieron muchísimos y lo más triste es que quien lo promovía era el mismo sistema y los policías y los del ejército no hacían nada cuando toda la masa iba en contra del pueblo judío, ellos lo dejaban que hicieran lo que les diera la gana y fue horrible, horrible, horrible. Obligaban a los niños a enrolarse en la milicia desde los 12 años, los niños morían por mil cosas. Fue una época bien triste. Auspiciaban todo esto lo auspiciaba el Rusia y, y los padres le cortaban un dedo a los hijos para que no pudieran hacer esto y no fueran al ejército. Pasaron tantas cosas, tenían que pagar dinero para que no los metieran a la milicia. Entonces ellos lo que hicieron fue que cogieron y obligaron a los líderes a hacerlo. Los líderes decían, ustedes me tienen que traer 10 niños y entonces si no lo voy a matar a usted. Y eso trajo otro problema. Así que son muchas cosas que le pasaron al pueblo. Hay unos protocolos que si ustedes buscan se llaman los protocolos de Sion, que es un invento donde hicieron una falsificación de un documento y entonces ese documento dice que se reunieron y que cada 100 años se reúnen los judíos, que ellos tienen el control del mundo y que como consecuencia, pues ellos lo que buscan es manipular y controlar el mundo. Y eso todavía existe. Y yo me acuerdo que me lo han dicho, no, que eso existe, el protocolo, y eso es una mentira. Y a pesar de que se demostró que era una mentira, al día de hoy todavía lo están vendiendo en las grandes cadenas de librería. Mucha información les dije y eso que lo puse chiquito. También se hicieron las leyes de mayo que prohibían asentarse fuera de la ciudad y los pueblos.
se interrumpió el registro de propiedad para ellos y se les prohibió que los domingos ellos tuvieran comercio, que es el día que ellos tenían para hacerlo, porque los sábados y los viernes a mediodía, pues ya ellos no lo hacían. Así que básicamente, pues, esa es, tenía Claudia para que nos hablara un poquitito, pero es mucho lo que hay de la persecución, de lo que es la persecución, no es algo del pasado, es algo que está ocurriendo y que va a seguir ocurriendo. No creo que te dé tiempo de leerlo todo, pero más o menos dar algunos puntitos para que sepamos. Bueno, listo. La persecución en hebreo se dice radaf y en griego diogmos, que es correr, correr detrás, perseguir, acosar. En el Nuevo Testamento aparece en un sentido religioso que cobra una gran importancia a la luz del seguimiento de Yeshua y la consiguiente experiencia de rechazo por parte de los incrédulos. Lo vemos en todos los evangelios, en Mateo, en Marcos, en Hechos, en Romanos, en Segunda de Corintios, Segunda de Tesalonicenses y en Timoteo. La persecución contra los discípulos de Yeshua podía tomar diversas formas y grados: calumnias, desprecio, ostracismo, encarcelamiento, confiscación de bienes y finalmente la muerte. El martirio propiamente dicho en un sentido cristiano. El profeta Elías fue perseguido en el intento de imponer el culto a Baal en el reino de Jezabel y Acab. Muchos profetas del Eterno sufrieron la muerte a manos de estos monarcas. Bueno, no alcanzamos a terminar como dice Carmita, entonces hasta aquí dejamos. Le dejo la pequeña conclusión a ella y después entonces oramos y nos despedimos. Exacto. En conclusión, los creyentes de este tipo de manifestaciones siempre creen que la fe, que para tú ganar la fe, para tú demostrarle a Dios que lo amas, pues tienes que hacer guerra. El mundo nos está retando, nos provoca, nos empuja a pelear, pero Yeshua ese no fue el propósito de Yeshua. Así que tenemos que evitar las discusiones y todas estas cosas que provocan que nuestro corazón no sea el amor, sino la guerra. Eso no está bien. Hay que amar con el corazón. Nuestra cruzada no es en contra de personas, nuestra cruzada es en contra de muchas cosas que están mal, como la indiferencia, el egoísmo, la injusticia, todo eso. Las cruzadas no solo marcaron la historia cristiana, también dejaron cicatrices profundas en la historia judía, ya lo hemos visto. Recordarlas no es revivir el odio, sino aprender a no repetirlo. Así que estas persecuciones sembraron el antisemitismo que vemos en el día de hoy y ha seguido y continuado por todos estos siglos. Ha habido muchas migraciones forzadas, ha muerto mucha gente, ha cambiado el mapa geográfico muchas veces. No se va a detener. Vemos ahora como en Nueva York ganó un alcalde que está provocando que lleguen muchos a ser más antisemitistas. Así que la intolerancia ha crecido, la gente agrede, la gente mata, tenemos a muchos cristianos en África muriendo. Así que todo esto es parte no de hoy, sino de esta historia que hemos venido viendo desde hace varios martes, donde vemos la historia del pueblo de Israel hasta el día de hoy y que esto es continuo. Lo que no podemos olvidar es que no es contra los judíos, es contra la fe del eterno Dios y que esto va a continuar. Esto va a continuar, es una continuación hasta el final de los tiempos, porque tenemos que estar preparadas porque ya tenemos más pronto una clase que me imagino que es el Holocausto, donde vamos a ver cosas terribles. Así que, ¿qué nos dice Eclesiastés 1:9? Que no hay nada nuevo bajo el sol. Así que es una continuación. Dios, de la manera que trabaja, es de manera cíclica, donde todos los días hay día y noche, día y noche, día y noche. Y tenemos las estaciones, ¿verdad? Y siguen llegando. Y todo continuo, es continuo. Así que tenemos que respetar mucho la forma en que Dios hace todo
y entenderlo y ver que nosotros tenemos que estar preparados a aprender de todo lo que hemos aprendido de cómo un lugar de paz se puede convertir en cualquier momento en una debacle de un día para otro, solamente porque te apunten. Y si eres cristiano, si eres hebreo, si eres musulmán, ya vemos que somos tres grupos que somos bien perseguidos. Y es bien importante que nos acordemos también, con esto termino, que los musulmanes y los judíos, los dos son semitas, ¿ok? Porque hablamos de antisemitismo y creemos que es judíos nada más. El antisemitismo es contra los árabes también, porque Abraham sale de Sem y tiene a Ismael y tiene a Isaac y tiene, ¿verdad? O sea que no nos olvidemos de eso. El antisemitismo incluye los árabes y los árabes, según lo que vimos hoy, también sufrieron mucho. Así que los dejo ahí. ¡Wow! Esto ha sido una noche en que nos faltó tiempo porque es que es demasiada la información y muy, muy importante y muy interesante. Carmita, muchas gracias. Trabajar contigo ha sido una gran bendición, de verdad que sí. Me dejo sin palabras. Entonces, como nos hemos extendido porque el tema daba para eso, entonces vamos a hacer una pequeña oración, pero antes de la oración quiero recordarles que las esperamos a todas el próximo martes al mediodía en Íntimas, que es una reunión que no se graba, donde nos reunimos a orar por todas las peticiones. Hermanas, no se lo pierdan. No se imaginan la bendición tan grande que es podernos reunir juntas a interceder por todo. Y en la noche, nuevamente a las 8 de la noche, los esperamos también en nuestra reunión para continuar con la historia del pueblo de Israel, porque la historia no termina. Como dice Carmita, estamos en la historia todavía viviéndola y la vamos a seguir viviendo y vamos a ser perseguidos. Aprovechemos que todavía nos podemos reunir. Aprovechemos que todavía tenemos una Biblia para leer, porque las Biblias van a ser quemadas. Solo va a quedar lo que tengamos nosotros en nuestras mentes y en nuestros corazones. Entonces, gracias, amada Carmita, gracias por tanta enseñanza, por tanta ilustración. Bueno, bendecidas, amadas hermanas, vamos a hacer una pequeña oración y concluimos para que se vayan a descansar. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por esta noche en la que hemos aprendido un montón, en la que nos ha quedado claro cómo los judíos han sido perseguidos desde toda la vida, desde la existencia, mejor dicho, desde que Dios creó al mundo. La fe en Jesús y en el Eterno ha sido perseguida y seguirá siendo perseguida. Pero nosotros no tenemos por qué temer, porque Dios va delante de nosotros y nos protege, nos guía, nos guarda y nos provee. Y en muchas partes habrá hambre, pero sus hijos nunca pasaremos hambre, porque Él siempre nos dará la provisión, estemos donde estemos. Gracias, Padre, por esta noche y te pido que nos bendigas, que nos regales un descanso reparador, que nos levantemos mañana agradeciéndote por un día más de vida, Señor, porque el solo abrir los ojos ya es una gran bendición. Gracias, Dios, por esta noche. Hermanas, en el nombre de Jesús he orado, las amo, pasen una buena noche, descansen, que Dios me las bendiga, que nos vemos el próximo martes a la misma hora y por el mismo canal. Chao. Muchas gracias, Shalom. De verdad que sé que me tomó tiempo, pero necesitaba 3 días. Sí, sí, Necesitaba tres tocaba. días, sí, Sí, claro, no, es que era demasiada información. Antes la resumiste un montón. demasiado. Mm, Tenía 30 páginas y la convertí como en 6 o 7. mm. Así que, Shalom, buenas noches. Shalom, sí, Shalom. adiós, bye bye.